Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video voy a proceder a resolver este circuito en el cual me piden que, dada esta red circuital, determine el valor de las corrientes en cada uno de los resistores, es decir, desde la corriente I1 hasta la corriente I4 respectivamente. Bien, siendo Bs igual a 50 voltios, es decir, la diferencia potencial entre estos dos nodos es de 50 voltios. Bueno, así como está este circuito, vemos que yo esto lo puedo dibujar o armar, mejor dicho, en Multisim. Yo ya lo he hecho. Bien, es este mismo circuito. Y observamos que el resistor R1 está en paralelo con la fuente de tensión Bs. Con lo cual la corriente I1, es decir, esta corriente yo la puedo obtener mediante la ley de Ohm, haciendo que I1 sea igual a ¿quién? A Bs sobre R1. Bien, eso es lo que voy a hacer ahora. Entonces, la corriente I1 va a ser igual, por ley de Ohm, al cociente entre la tensión Bs y la resistencia del resistor R1. Bien, eso va a ser 50 dividido 560. Bien, hacemos 50 dividido 560, me da un total de 89.3, aproximadamente 89.3 miliamperes. Bien, 89.3 miliamperes. Perfecto. Ahora, si seguimos observando, vemos que tenemos acá los resistores R3 y R4 que están en paralelo. Entonces, a esa resistencia paralela, yo lo voy a llamar RP, es decir, RP va a ser el paralelo de los resistores R3 y R4, es decir, R3 por R4, ya que puedo copiar y pegar, hago esto, sobre R3 más R4. Bien, así. Bueno. Entonces, tenemos 330 ohm y 560 ohm respectivamente. Entonces hacemos 330 por 560 sobre 330 más 560. Eso me da un total de 207.64 ohm. Bien. 207.64 ohm. Perfecto. Bueno, esa resistencia paralela, que sería el equivalente de estos dos, va a estar en serie con R2. Entonces a esa la podemos llamar, a ese equivalente lo llamamos resistencia serie, es decir, RS. RS va a ser R2 más la resistencia paralela. Bien, entonces R2 es un resistor de 330 ohm. Bien, y RP era un resistor de 207.64 ohm. Entonces a esto simplemente le sumo 330 y me da un total de 537.64 ohm. 537.64 ohm. Perfecto. Bien. Entonces, ¿qué es lo que observamos? Que ahora estos tres resistores tienen un equivalente de 537.64 ohm. Bien. Es decir, si yo a esto lo redibujo, esto ya no va, esto ya no va, y acá voy a tener la resistencia serie de 500
537.64 ohm. Bien, es decir que el circuito me queda así. El circuito me queda así. Entonces, este resistor RS también está en paralelo con la fuente BS. Y por este resistor RS circula esta corriente I sub 2. Entonces, nosotros podemos armar ahora, por ley de Ohm, esta ecuación que la corriente I sub 2 va a ser la BS sobre RS. Bien, entonces, BS vale 50 ohm. Bien. Y la RS vale 537.64. Entonces hacemos 50 dividido. Acá en la memoria está guardado este 537.64. Eso me da un total de 92.99, prácticamente 93 miliamperes. Bien. 93 miliamperes. Es decir que ya tenemos el valor de las corrientes I1 y I2. ¿Cómo podríamos determinar el valor de las corrientes I3 e I4? Nosotros sabemos que el paralelo de estos dos resistores, que lo llamé RP, está en serie ¿con quién? Con este resistor R2. Entonces, ¿qué podría hacer yo? Miren, esto ya no va. De nuevo, copiamos esto, lo pegamos acá, y el paralelo de estos dos dijimos que se llamaba RP. Y RP, esa RP era de ¿cuánto? La habíamos calculado, acá estaba, 207.64. Entonces, 207.64 ohm. Bien. Entonces, por este RP, que es el equivalente de estos dos, por ese RP también circula la corriente I sub 2. ¿Por qué? Porque como vemos, la RP queda en serie con R2. Bien, entonces cuando yo tengo dos o más resistores conectados en serie, por ello circula la misma corriente. Entonces la corriente I2 también circula por el resistor RP. Entonces, si por RP circula la corriente I2, la caída de tensión en RP, que la vamos a llamar B en RP, la tensión B en RP, yo la puedo determinar haciendo el producto, o sea, por ley de Ohm, de I2 por la RP. Bien, I2 por RP. Entonces, ¿quién era I2? 93 miliamperes. Es decir, esto de acá, pongamos 0.093. Bien, por la RP, que era 207.64, dijimos, 207.64 ohm. Eso me da 19.31 voltios, aproximadamente 19.31 voltios. Bien, ¿y para qué me sirve esa BRP? Fácil, la BRP, es decir, la tensión en este resistor, la caída de tensión en RP, va a ser ¿qué cosa? La misma caída que hay en R3 y en R4. ¿Por qué? Porque RP es el equivalente del paralelo entre R3 y R4. Entonces, si yo tengo dos o más resistores conectados en paralelo, la tensión en ellos es la misma. Entonces, si yo quiero determinar la corriente I3, simplemente tengo que aplicar la ley de Ohm y decir que I3 va a ser la BRP dividido R3. Bien, entonces, la corriente I sub 3, la I sub 3 va a ser el cociente entre ¿quién? Entre la BRP y la R3. Bien, entonces hacemos los 19.31 dividido el valor de ¿quién? De R3. Bueno, R3 era 330 ohm. Bien, entonces dividido 330. Eso me da un total de 58.51. Venimos acá.
58.51 miliamperes. Bien, y si quiero determinar la corriente I sub 4, la I sub 4 va a ser la BRP sobre R4. Bien, todo es ley de Ohm. Bien, la BRP, que es la que hay entre este nodo y este, o entre este nodo y este, esa la dividimos por el valor de la resistencia del resistor R4 y obtenemos la corriente I sub 4. Es decir, que tenemos que hacerlo 19.31 voltios dividido 560 ohm. Bien. Entonces, acá ponemos 560 y eso me va a dar un total de 34.48, casi 34.5. A ver, pongamos 34.48 miliamperes. Bien, y con eso ya están calculadas las 4 corrientes. ¿Qué es lo que resta por hacer? Y bueno, verificar esto. Bien, eso lo hacemos conectando amperímetros. Bien, nosotros sabemos que un amperímetro es un instrumento que sirve para medir la corriente que está circulando por alguno de los componentes. Acá en este caso estamos queriendo determinar o medir en este caso la corriente que circula por cada uno de los resistores. Bien, ponemos un amperímetro acá. El amperímetro sabemos que se conecta en serie. Y me queda conectar un amperímetro más acá. Bien, y ya terminamos con esto. Bueno, ya están los 4 amperímetros. Lo que nos queda es por simular nuestro circuito. Bien, y acá tenemos los valores de la corriente, de las corrientes. Bien, por ejemplo, la I1 89.28 miliamperes. Bien, casi 90 miliamperes. La I1 89.3. Bien, 89.287, 89.3 miliamperes. Perfecto. La I2 acá me está dando 92.996, casi 93 miliamperes. Bien, la I2 93 miliamperes. ¿Ven? Ahora la I3 y la I4. La I3 58.5, 58.51 miliamperes. 58.51 miliamperes. Y la I4 34.48, casi 34.40, sí, casi 34.5 miliamperes. Bien, 34.48 miliamperes. Bien, entonces están viendo que la simulación que acabo de hacer verifica los cálculos que hice hace un momento. Bien, básicamente esto era emplear lo que es la ley de Ohm nada más. Bien, y de esa forma queda resuelto este pequeño circuito, esta pequeña red circuital. Bueno, gente, espero que les haya gustado este pequeño video que hice. Espero que lo comprendan, o sea, que lo entiendan y que les sirva de algo. Bien, más adelante seguiré subiendo circuitos de este tipo y hasta luego.